Shaburrux presenta Ecos de Terror. Me encontraba sola en casa. Había sentido el cuerpo cortado y un malestar general, como si fuera empezando el proceso de un resfriado. Estaba muy aburrida después de terminar mis labores habituales del día y no tenía nada realmente que hacer en lo que restaba de la tarde y por la noche. Un poco más por inercia que por otra razón, estuve alternando entre mirar la televisión, leer un poco y dormitar. Quizá por el malestar, encontré demasiado aburrida esa novela. Me parecía muy pesada y sinceramente poco interesante. Me empezó a vencer el sueño. En un esfuerzo de no dormirme, empecé a cambiar los canales, como cuando hace uno cuando no está viendo nada en realidad. Sin tener realmente una razón, detengo mi frenético presionar del botón remoto en el canal de películas mexicanas. Si bien es uno de los canales que más sintonizo, no tenía realmente intención de parar ahí. Veo que la siguiente película por comenzar es Las Señoritas Vivanco, una película del cine de oro mexicano protagonizada por Sara García y Prudencia Grifel, nombres que quizá para muchos en la actualidad sean tan misteriosos como esta historia, pero que para mí evocan a mi niñez y el cine de mis padres. Esto atrapó mi atención, pues el pensar en mi madre y en mi padre me reconforta un poco en lo que ahora creo que comienza a ser una fiebre. Es curioso, siempre recuerdo el nombre de esa película como Las Hermanitas Vivanco, pues los personajes son en efecto hermanas. Empiezo a caer dormida, poco a poco, poniendo casi nula atención a la televisión, cuando de pronto reacciono sobresaltada al escuchar esos murmullos que creo que provienen de la sala. Mi primer pensamiento es, seguramente son ruidos que provienen de las casas vecinas, y que no sería la primera vez que estos mendigos muros filtran sonido. Sí, tan solo hace unos días escuché tremenda discusión entre el matrimonio vecino. Convenciéndome a mí misma, regreso a mi cómoda posición para hacer lo mío e intentar dormir. Mi fiebre ha aumentado, y estoy en ese punto en donde uno se hace bolita en su cama. Pasan solo unos momentos y vuelvo a escuchar los murmullos y la cháchara, esta vez acompañados por algunos ruidos peculiares, como si alguien manipulara una vajilla o algo parecido. Malhumorada y con la irritabilidad que tiene una persona cuando se siente mal, me paro de mala gana, pensando en que dejé la ventana abierta, esa que da a la casa vecina, y que ya no es solo obra de los muros, sino que estoy más sensible de lo usual y los vecinos más ruidosos que nunca. De pronto, me empieza a recorrer un escalofrío, pero no uno propio de mi resfriado, es algo diferente. También noto que a medida que me acerco a la sala, esos murmullos y esos ruidos son cada vez más intensos. Y al llegar a la sala, veo, veo a las hermanitas Vivanco tomando el té en mi sala. Estoy paralizada. Y de alguna manera, con la voz quebradiza y haciéndome de todo el valor en mi ser, las enfrento. ¿Cómo rayos entraron? ¿Qué hacen aquí? Mis preguntas las hacen parar por un segundo. Acto seguido se vuelven hacia mí y me miran fijamente. Aunque se parecen un poco a las actrices, en realidad no son las hermanitas Vivanco. Son las hermanas de mi padre, la vieja tía Concha, que nos recibió a mis padres, a mis hermanas y a mí en su casa en Phoenix, Arizona, en mi niñez. Su sepelio fue hace muchos años, al cual no pude asistir por la distancia. La otra era mi tía María, la cual había fallecido hace largo tiempo. ¡Ja! ¡Qué modales! Tan maleducada como siempre, gruñó la tía Concha, que nunca fue dulce ni cariñosa conmigo. Mi tía María, por el contrario, siempre fue muy amable y consentidora. No en balde son sus hijos, mis primos, con quienes siempre tuve la mejor relación. Ya, déjala, pobrecita. ¿No ves que está ardiendo en fiebre mi niña? Me sujeto de un mueble porque me tiemblan las piernas. Intento conciliar la razón con lo que ven mis ojos, y mientras esto sucede, mis queridas tías toman sus bolsos y, muy juntas, caminan hacia la puerta. Antes de salir se vuelven hacia mí, y cada una me hace un gesto propio de su carácter. Mi tía Concha un último reproche, y mi tía María una mirada de preocupación, de esas que observa uno en sus padres o en sus abuelos cuando eres niño y te atienden al estar enferma.
siguen su camino y se marchan pasando a través de la puerta, sin abrirla. En este punto yo sigo en shock. Sé que tengo una alta fiebre y que en mi condición actual podría estar delirando. ¿Estaré dormida?, me pregunto, cuando la respuesta la tengo justo enfrente de mí. En la mesa de la sala hay una tetera, 2 tazas con algo de té en ellas y algunas galletas, un par de ellas a medio consumir. No estaba dormida, y les puedo asegurar que ya no estaba aburrida. Mi hermana y yo somos extremadamente unidos. Soy 5 años mayor que ella y no solo por la educación que nos dieron mis padres, sino por un infinito amor fraternal que nos tenemos, siempre he actuado como su protector. Cuando niños, vivíamos en un lugar muy pequeño y aunque en otras familias los hijos y las hijas viven en cuartos separados, no era posible en mi casa, por lo que mi hermana y yo compartíamos habitación. Lo hicimos hasta que yo cumplí 15 años y entre mi padre y yo construimos un pequeño cuartito en el que yo estuve hasta que dejé la casa de mis padres. Esto que voy a relatarles ocurrió todavía en la época en la que mi hermana y yo compartíamos la recámara. Debía haber tenido unos 9 años y mi hermana era muy pequeñita. Nuestra habitación tenía 2 camas, una individual y la otra era una cama cuna, misma que usó mi hermana cuando bebé y que al poder adaptarse como cama la siguió usando durante su primera infancia. Ella siempre ha sido una persona tímida y reservada. No es el alma de las fiestas y ha preferido siempre espacios de poco ruido donde se pone a leer o simplemente a pensar. De muy pequeña, era la persona más feliz con algunas cartulinas y crayones, con los cuales solía entretenerse por horas haciendo sus primeros dibujos. Como cualquier niño, las primeras escenas de sus dibujos eran de papá y mamá, de mí, de todos juntos. Mi mamá fue quien notó inicialmente que cuando mi hermana hacía dibujos de la recámara, ponía especial detalle en la parte debajo de su cama, dibujando lo que parecía un rostro con unos ojos muy bien identificados, a pesar de los trazos simples que una niña de 4 años podía hacer. No fue algo que causara alarma al principio. Recuerdo que empezó a ser motivo de plática cuando una de mis tías fue de visita a la casa. Mi mamá y mi tía tomaban un café y platicaban de sus cosas mientras mi hermana dibujaba y yo hacía mi tarea. Para mi tía, sí fue una gran sorpresa ver cómo mi hermanita invertía tiempo dibujando algo debajo de su cama, y fue ella quien se atrevió a decirle algo. Mi niña, ¿de qué es tu dibujo? Le dijo con un tono dulce y amable. Mi hermanita, sin dejar de dibujar, le contestó. Es mi cama y este es el chuequito que vive ahí. Mi mamá y mi tía se quedaron mudas por un momento, para después cuestionar a mi hermana que a qué se refería con el chuequito y qué significaba eso de que vivía ahí. Mi hermana les explicó que el chuequito allí estaba siempre, que le hablaba y que le decía cosas. Al preguntarle que si así se llamaba, ella aclaró que no sabía su nombre, pero que le decía chuequito por la postura de su cabeza, como girada para poder mirar desde su lugar por debajo de la cama. Mi mamá y mi tía lo consideraron como algo extraño, pero lo atribuyeron a la imaginación de una niña pequeña y por el momento no discutieron más del tema. Unos días después, yo desperté en la madrugada para ir al baño y noté una escena muy peculiar. Mi hermanita, dormida en el piso, junto al pie de su cama. La desperté y la ayudé a acostarse adecuadamente, y al día siguiente le comenté a mi mamá del incidente. Esta vez su preocupación fue clara, pues cuando mi papá llegó del trabajo me pidió que le contara lo sucedido a él. Luego ella le dijo que al preguntarle a mi hermanita que por qué había estado en el piso, la respuesta que recibió de la niña fue: El chuequito me pidió que lo acompañara porque se sentía solo.
Mi papá se soltó una pequeña risa y dijo: «Seguro es la imaginación de la niña, no pasa nada, así son los niños». Pero no logró calmar los nervios de mi mamá. Por las siguientes noches, recuerdo que mi mamá estuvo haciendo rondines por nuestra habitación a diferentes horas, como asegurándose de que todo estaba bien. Un fin de semana, mi hermana y yo mirábamos la televisión juntos. Yo me despertaba temprano los sábados para mirar un programa que algunos recordarán salía en la televisión mexicana a las 8 a.m., sobre unos guerreros con armadura de bronce, plata y oro. Mi hermanita dibujaba mientras yo veía emocionado lo que sucedía en el episodio de esa mañana. Ella de pronto me hizo el comentario de que al Chuequito no le gustaba que mi mamá estuviera acercándose todo el tiempo al cuarto y que le había pedido que le dijera que ya no lo hiciera. Eso me consternó mucho, y tan pronto terminó mi programa, busqué a mi mamá en la cocina y le comenté el incidente. Mi mamá fue al cuarto y primero intentó que mi hermana le explicara. Cuando mi hermana, ya un poco atemorizada, le dijo que eso había pasado y remató con un Te está escuchando y ya se enojó. cosa que hizo reaccionar a mi madre de forma instintiva y comenzó a insultar al Chuequito, hablando hacia la cama. Le dijo cualquier cantidad de groserías, como siguiendo ese viejo remedio de que insultando a los fantasmas o espíritus, estos se van. Llegada la noche, mi mamá decidió dormir en nuestra habitación. Me pidió mi cama y se acostó ahí con mi hermana, y a mí me pidió usar la cama de ella, pese a que me quedaba algo pequeña. Yo no quería, la verdad sí estaba un poco asustado, pero entre la presión de mi mamá y la idea de proteger a mi hermanita, encontré el valor para hacerlo. Llegada la madrugada, mi mamá despertó y asegura haber escuchado unos rasguños debajo de la cama, y al momento de pararse y acercarse a ella, sintió cómo le tomaron los pies, con gran fuerza, con una mano grande y fría. Lo que a mí me despertó fue el grito de mi madre y el sonido que hizo al caer, para luego ver entrar a mi padre, quien encendió las luces, y luego entre ambos movieron la cama de mi hermana y buscaron por todo el cuarto sin encontrar nada. Al día siguiente, mis padres se deshicieron de la cama de mi hermana, compraron una nueva, y desde entonces nunca más supimos del Chuequito. Obsesión sería la palabra que mejor define mi gusto y afición hacia lo paranormal. Durante años, he buscado activamente tener algún tipo de contacto o experiencia con lo sobrenatural. Quizá esto proviene de mi curiosidad inmensa. Quizá viene del mismo lugar para todos, el miedo a la muerte y el aceptar que una vez que la vida termina, no hay nada más. Palabras de mi padre resuenan en mi mente. Imagina que encuentras un fantasma. Sería lo mejor que te podría pasar. Significa que hay algo después de la muerte. En el presente, sigo en mi cruzada para tratar de encontrar algo que pueda responder, para mí, este misterio. Debo decir que lo que estoy a punto de relatarles es quizá lo más cercano que he estado de resolver la gran incógnita. Todo se remonta a mi niñez. Mi padre, que es un ávido lector, se hizo aficionado a un libro que tuvo un momento fugaz de moda. El libro Beyond the Quantum, o Más allá de la teoría cuántica, de Michael Talbot, explora los fenómenos paranormales desde una perspectiva científica y tratando de encontrar paralelismos y explicaciones fundamentadas en la física y particularmente la teoría cuántica. Hoy puedo decir que es una aproximación simplista y pseudocientífica. De hecho, investigando al autor, era etiquetado como un fanático del misticismo y ocultismo, lejos de ser considerado un verdadero hombre de ciencia.
Sin embargo, la perspectiva que ofrecen sus obras influenció fuertemente mi manera de interpretar los eventos, siempre con la ciencia al frente. Quizá el elemento clave del libro que menciono es cuando Talbot aborda un análisis de un famoso experimento, el experimento de Philip. El experimento de Philip se llevó a cabo en Ontario, Canadá, y el objetivo era probar la hipótesis de que, en una sesión espiritista, las personas se pueden comunicar con espíritus ficticios únicamente a través de su voluntad. En el experimento, los participantes comenzaron a dar características a Philip, empezando por nombrarlo. Lo describieron como un inglés del siglo XVII, espía y amigo personal de Carlos II, rey de Escocia. En el análisis de Talbot de este experimento, en el que se supone hubo cierto tipo de manifestaciones, el enfoque que se le daba era que la energía de las personas había dado forma a una proyección de este ser que habían creado colectivamente. En esencia, Talbot se sumaba a otros estudiosos del oculto atribuyendo la naturaleza de los poltergeist no a los espíritus como tradicionalmente se cree, sino la energía de las personas que crean estas manifestaciones. En cierto modo, habría la posibilidad de creer que cualquier persona podría crear, voluntaria o involuntariamente, un poltergeist. Fascinante, ¿no? Estas ideas, discutidas en mi casa hasta en la sopa, por así decirlo, influyeron masivamente en mí. Agreguen un último ingrediente. Mientras vivimos, mis hermanos y yo, con mis padres, era curioso que en las épocas de mayor estrés, cuando la economía era muy mala o pasábamos por un momento de depresión, comenzaban a desaparecer objetos, escucharse ruidos extraños y a verse sombras en la oscuridad. Para mí y para mi familia, se volvió una explicación natural que éramos nosotros mismos, proyectando nuestra energía que se manifestaba. Llegó el momento de que yo siguiera mi camino. Conocí al amor de mi vida y decidimos construir un futuro juntos. Encontramos un lugar para vivir y al cual llamar hogar, y comenzó una etapa de plenitud y felicidad. Durante las primeras semanas de vivir juntos, debí haber comentado esto mismo que les relato una docena de veces con ella, tratando de transmitirle mi afición por este tipo de temas, es decir, compartir mi obsesión. Como sucede en cualquier casa, de pronto se llegaba a caer algún objeto o a escuchar algún ruido. Por supuesto que no todo es paranormal, pero en mi fantasía comencé a bromear con la idea de decir, fue el poltergeist. Si un objeto se desaparecía o de pronto veíamos una sombra de la cual no podíamos decir de dónde provenía, ambos decíamos, fue el poltergeist. Comenzamos a darle más forma, particularmente cuando nos mudamos a otro departamento más amplio y cómodo para nosotros. Ahí, ya con cierta familiaridad, empezamos por llamarle simplemente Paul. Cualquier cosa difícil de explicar que nos sucedía, la atribuíamos a Paul. Paul, ya pórtate bien. Hola Paul, ya llegamos. Eran frases que se volvieron comunes. La realidad es que a raíz de que le asignamos una identidad, la frecuencia de eventos extraños comenzó a aumentar significativamente. Portazos, objetos que desaparecían y aparecían en lugares inverosímiles, así como voces que sonaban como la mía o la de mi esposa llamándonos, para que al momento de que uno de los dos se asomaba, no hubiese nadie. Más que asustarme, esto me ha llenado de satisfacción. Es también relevante mencionar que en la medida que hemos puesto menos atención a Paul, su actividad parece disminuir. A partir de que comenzamos a tener mascotas, hemos visto una especie de resurgimiento de Paul, justamente derivada de que, bajo la premisa de que los perros tienen una mayor sensibilidad a ciertas energías, comenzamos a notar que Misha, el mayor de nuestros perritos, de pronto miraba algunos de esos lugares en donde aparecían los objetos o de donde escuchábamos las voces en ciertos momentos. Debe estar viendo a Paul, nos decíamos. Uno de los episodios más recientes sucedió en la madrugada. Nosotros contamos con un sistema de cámaras de seguridad, mismo que hemos usado para notar movimientos inusuales y estáticas inexplicables. Y al hacer una de las revisiones, encontramos algo inquietante y de lo que yo jamás me habría percatado si no es por la grabación.
pues no recuerdo nada de lo que ahí aparece. Yo siempre he sufrido de sonambulismo, y eso ha sido desde que era muy pequeño. En la grabación, se aprecia cómo salgo de mi recámara y hago una breve pausa en el pasillo, en donde está en el que en ese momento era un recién estrenado escritorio de mi esposa en el que hace home office. Me quedo ahí por algunos segundos, mirando fijamente a algo o a alguien, y luego, como si me guiaran, camino hacia la sala y rodeo el comedor para después regresar a mi recámara. Una vez que entro de nuevo a la habitación, es Misha el que sale de esta, yendo directo a donde hice la pausa y mirando fijamente a la misma altura a la que yo miraba antes, para luego hacer el mismo recorrido que yo. Si pudieran ver el video, notaría que parece como si alguien nos estuviera guiando, paso a paso, en el mismo recorrido, que los dos hicimos de manera independiente y separados. Sobra decir que esto de nuevo se lo atribuimos a Paul. Son ya imposibles de recapitular todos los episodios extraños en los que responsabilizamos a Paul. Es refrescante y energizante para mí poder correlacionar que a medida que prestamos atención y le asignamos más cualidades y responsabilidades, Paul parece manifestarse aún más. Podría ser simple sugestión, podría ser que estamos viendo y escuchando lo que queremos escuchar, porque somos adictos a la adrenalina, porque nos gusta lo paranormal. Pero si existe la mínima posibilidad de que en realidad lo que hacemos sirve para alimentar una energía a este poltergeist que hemos creado y que así se manifiesta, entonces no será imposible que alguien, algún día, logre resolver la gran incógnita de la vida. Y quizá, solo quizá, ustedes también estén alimentando con su energía a su propio Paul. La familia es uno de esos elementos que definen y dan sentido a nuestra vida, a veces para bien, a veces para mal. Afortunadamente he gozado del privilegio de tener una familia unida, que gusta de convivir, reunirse y pasar tiempo juntos. Esto se mantiene en la actualidad, aunque admito que ha disminuido con los años. Este relato justo se remonta a mi niñez, cuando nuestras convivencias eran mucho más frecuentes y cuando yo tenía una sensibilidad que hoy tristemente ya no tengo, o al menos no a ese mismo nivel. Tenía 6 años y recién había ingresado a la primaria. En esas épocas, el lugar predilecto para reunirnos en familia era la casa de mi abuela materna. Casi religiosamente nos veíamos cada fin de semana para comer y pasar ahí la tarde y un poco de la noche. Para mí, ir a casa de mi abuela era la oportunidad no solo de verla a ella, sino de ver a mi tía Erendira, su hermana, quien siempre fue muy amable conmigo. Era como si tuviera 2 abuelitas. De hecho, eran muy parecidas, con diferencias sutiles, salvo por el hecho de que mi abuela era más delgada y alta que Erendira, y siempre usaba un anillo de oro, su anillo de bodas, en señal de fidelidad a mi abuelo. La rutina casi siempre era la misma. Mi mamá decía, el sábado toca ir a casa de mi mamá, y ya todos se organizaban. Llegábamos a casa de mi abuelita, mi mamá, mi papá y yo, y casi siempre éramos los primeros en hacerlo. Luego llegaban mis tías y mis tíos, así como mis primos. Los adultos se reunían entre ellos, y los niños jugábamos a diferentes cosas, escondidas, con juguetes, a perseguirnos, no lo sé. Mi tía Erendira era linda, pero usualmente se estresaba con tanta corredera y nos pedía con frecuencia que nos estuviéramos quietos. Mi abuelita, por el contrario, era mucho más dulce y consecuente, particularmente conmigo. Era como mi cómplice. Me ayudaba a encontrar a mis primos escondidos y me decía dónde encontrar los dulces especiales de la tía Erendira, quien siempre tenía deliciosos chocolates, particularmente unos de tortuga, de esos que son almendras unidas con chocolate de esa forma. Después de un rato de convivencia, llegaba la hora de comer y todos nos íbamos al gran comedor. Los adultos se sentaban en la mesa grande y a los niños nos habilitaban un par de mesas pequeñas. Mi abuelita siempre se sentaba a la cabecera, por ser la mayor de las hermanas, decía ella, y en general
era tímida y reservada, en la plática de la comida y en la sobremesa. Usualmente solo escuchaba la plática de todos y me sonreía cuando yo volteaba a mirarla. Le molestaba mucho que la gente no terminara su plato, algo que todos en Latinoamérica podemos entender de nuestras madres y abuelas, y se ponía de muy mal humor si la comida llegaba a enfriarse. Muchas veces, cuando los demás adultos ya habían terminado de comer, ella y la tía Heréndira se quedaban en la mesa sentadas, mientras los demás recogían y lavaban los platos. Después de la comida mi abuelita se subía a su recámara y ya no volvía a salir. Si acaso yo quería verla, tenía que subir para estar con ella, lo que yo hacía con mucha frecuencia. En un día cualquiera, estaba yo haciendo una de mis tareas, la clásica donde te dejan dibujar a tu familia en diferentes entornos. Yo decidí dibujar una de estas reuniones familiares e incluí en mi dibujo a mi mamá, a mi papá, a mis tíos, a la tía Heréndira y a mi abuelita en la cabecera del comedor. Cuando mi mamá revisó el dibujo me dijo: ¿quién es esta persona que dibujaste en la cabecera? Yo le respondí que era mi abuelita. Mi mamá, un tanto incrédula, me dijo: ah, entonces dibujaste a tu abuelita porque sabes que le servimos su plato como si estuviera ahí, ¿verdad, hija? Yo no entendía lo que decía mi mamá, y ella, al darse cuenta, me explicó nuevamente que a mi abuelita le gustaban mucho esas reuniones familiares, y que para honrar su memoria siempre le guardaban su lugar y le servían un plato, como si estuviese ahí. Yo le dije: no, mami, mi abuelita siempre está ahí. De hecho, yo hablo y juego con ella. Mi mamá cambió su expresión y en lugar de reaccionar mal, me pidió que le explicara cómo es que yo hablaba con ella y demás detalles. Después de escucharme, tomó el teléfono y le llamó a la tía Heréndira y me pidió que le contara lo mismo y sobre todo que le diera la descripción exacta de mi abuelita. Y eso hice. Y recuerdo que resalté mucho el uso del anillo y de que era más alta que mi tía. Mi mamá colgó el teléfono y me dijo: hija, lo que me dices es broma, ¿verdad? Yo ya estaba asustada para ese punto. No sabía si estaba haciendo algo malo, pero le confirmé que no. Y hasta le dije cosas que yo había conversado con mi abuelita, como que la muñeca favorita de mi mamá cuando era niña se llamaba Victoria, dato que nunca me había confirmado mi mamá antes. Respirando profundo, mi mamá comenzó a contarme una historia. Mi abuelita había muerto unos meses antes de que yo naciera. Murió en esa misma casa con la tía Heréndira, quien la heredó y siguió viviendo ahí. Nunca me contó de ella, así que tampoco me contó sobre mi abuelo. Y creo que yo fui de esas niñas raras que jamás hizo la pregunta sobre sus abuelos, pues hasta donde tengo memoria, yo siempre vi a mi abuelita cuando íbamos a su casa, por lo que la conversación nunca se presentó para que yo tuviera esos detalles. Para ella también era innecesario, pues siempre había un asiento vacío en el comedor, el asiento de mi abuelita, y asumió que yo había inferido que mi abuelita simplemente ya no estaba. Lamentablemente, después de que mi mamá me reveló que mi abuelita había muerto hacía años, ya no pude volver a verla. Con algunos años más, ya adolescente, al visitar la casa, yo llegaba a pensar: abuelita, ¿estás ahí? Por favor, déjame verte. Te extraño. Pero nunca dio resultado. Para mí fue una fortuna que, a pesar de ya no estar en este mundo, pudiera conocer y convivir un poco con mi abuelita. Aunque fue bajo condiciones extrañas, recuerdo con muchísimo cariño la sonrisa con la que ella me miraba. Ecos de terror.